Que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. A veces regresar a grabar, regresar a seguir generando un podcast resulta un poco complicado. Complicado porque uno se pregunta muchas cosas acerca de si es una buena idea, si está llegando a algunas personas, si a alguien le hace sentido lo que estamos compartiendo en este podcast. Y entonces, pues viene el ánimo y viene el desánimo de dar continuidad a este proyecto. La razón de ser de hacer un podcast, creo que alguna vez lo he compartido ya, es pues que en mi caso es la manera más sencilla de acercarme a un medio maravilloso como es la radio. La radio es, eh, pues es un mundo inconmensurable a través de la cual se tiene la palabra y la voz. La palabra articulada, la palabra con sentido, la palabra que nos alimenta y que la voz es la que va proporcionándole un andar, una presencia, una existencia. Entonces, cuando inicia la moda de los podcasts, pues yo tenía mucha curiosidad, pero también tenía miedo. Sin embargo, me atreví y pues me puse a estudiar, aunque ya había pasado un tiempo precioso, porque los tiempos incipientes de hacer podcast también ya habían transcurrido. No es un problema en el sentido de lograr enormes cantidades de podescuchas, tampoco es un problema en el sentido de monetizar, porque lo he dicho varias veces, no es el objetivo. Sí tiene importancia el poder llegar a quienes les pueda gustar, compartir, avanzar pues en las ideas que se van desdoblando a través del podcast. Mientras trabajaba en esto estaba leyendo uno de los libros que voy a recomendar en el episodio de hoy y pensaba por qué de pronto mi vida se había visto frente a la vida de hacer radio. Yo no sabía realmente hasta dónde iba a llegar, no sabía lo que iba a pasar. Lo único que yo entendía es que estaba verdaderamente aterrada ante el hecho de estar haciendo una prueba de radio y que, bueno, surgiera la posibilidad de hacer algo en un mundo que para mí en ese momento era totalmente desconocido. Cuando menos pensé, habían dicho que les agradaba mi voz, que les había gustado el tono, el ritmo que daba la lectura, y con todo y el miedo que yo tenía, pues me dijeron, ¿dónde trabajas? Y yo les dije, pues trabajo en la Facultad de Arquitectura, y me dijeron, ¿y te gustaría venir acá? Y sin saber mucho, dije, sí, pues vamos a empezar a hacer los trámites para que puedas incorporarte a Radio Universidad. Wow, yo no podía creerlo, pero bueno, ya iba en ese tren. Y muy pocos días después me pidieron que hiciera una grabación. Claro que yo me enojé, pataleé, lloré, sí, lloré mucho, me volví a enojar porque les decía es que yo no estoy lista. Realmente yo no sabía si estaba lista o no. Simple y sencillamente decía, no, pues todavía no he entrenado lo suficiente, no he estudiado y me están pidiendo ya que grabe unas entradas para interpretaciones musicales. Y bueno, pues me dijeron, pues, entrenada o no, así como te encuentras, nerviosa o no, pues vas a grabar y va a salir al aire, pues ya tu voz y vamos a empezar a trabajar todos juntos. La aventura duró poco más de 5 años y fue algo verdaderamente extraordinario. Siempre he dicho que estudiar arquitectura fue de la mano con, de alguna manera, hacer una carrera en radio y aprender tanto, tanto, tanto de tantas personas, de tantas posibilidades, de tanto, tanto. Siempre estaré agradecida
y me sentiré bendecida por esta oportunidad que no siempre fue fácil, muchas veces fue muy complejo, algunas otras en medio de grandes dificultades, nada se hace así como por magia, pero siempre, siempre fue un espacio en el que valió la pena estar, a pesar de lo duro que podría haber sido en algún momento. Después hice algunos coqueteos en radio estudiantil con estudiantes del TEC de Monterrey en Campus Hidalgo. Tenía yo un programa que se llamaba El Vuelo del Ángel y participaba también en una barra de noticias con estudiantes pues que ya tienen años graduados y están haciendo carreras profesionales pues importantes. Eso también fue un privilegio, algo encantador poder hacerlo. Finalmente, bueno, pues viene este contacto con esta posibilidad de crear el podcast y con muchas dudas, con mucho miedo, pues finalmente me lancé. Porque soy insistente en el tema de las dudas y el miedo, que esto va de la mano con el siguiente aspecto que quiero abordar en este episodio, es que escucho de mucha gente que veo escrito, que veo comentarios, grabaciones de personas entre los 30 y los 40 años, poco menos, poco más, que están siendo diagnosticadas con el famoso TDAH. Y les está resultando muy, muy impactante este diagnóstico. Es una ruptura de paradigmas, es replantearse infinidad de cosas que uno ha vivido a lo largo del tiempo. Y bueno, decirle a esas personas, y pienso en una de ellas especialmente, en dos de ellas especialmente, que tengan alrededor de 30 y tantos o 40 y tantos, pues al final de la lista y al final de la fila, pues me encuentro yo y debe haber mucha más gente más allá de mi fila. Yo a los 64 años, hace un par de meses, 4 meses a lo sumo, fui diagnosticada después de hacer una serie de pruebas, de tener algunas conversaciones con un médico especializado, pues fui diagnosticada con TDA. Lo he comentado, ha sido un viaje, ha sido un camino muy tortuoso y al mismo tiempo está siendo un viaje de descubrimiento. Está resultando en la posibilidad de comprender muchas cosas que han sucedido desde mi infancia hasta el día de hoy. Eh, Me ha permitido tener un enfoque distinto respecto a mi depresión. Quienes me conocen saben que es un tema que no evito, que al contrario, eh, no que me guste, pero sí decido yo que es importante hablar de aquello que te afecta, porque hay personas que guardan silencio y no se dejan ayudar. Entonces, bueno, pues hablo muy abiertamente de que soy una persona diagnosticada con depresión y ansiedad. Y bueno, y todos los adornos que puedan surgir alrededor de estas dos circunstancias. Y bueno, pues la cereza del pastel es ahora este diagnóstico de TDAH. Eh, para mí primero fue un trancazo, primero hubo mucha incredulidad. Después, sí hubo un momento en que lloré mucho, otro momento en el que estuve muy, muy enojada y platicando con mi psiquiatra, le decía, es que es como un duelo, estoy viviendo una especie de duelo. Entonces me dijo, pues está muy bien, ve a seguir viviendo tu duelo y comienza a trabajar en hacer los ajustes que debes de ir haciendo para seguir adelante con esta condición y en mejores condiciones en cuanto a calidad de vida. Ahí todavía no terminaba yo de entender bien a bien qué estaba pasando. Empezaba a escuchar palabras como, eh, no sé, estar fuera de orden, ser arrebatado, arrebatada, llorar mucho, ser obsesivo compulsivo, tener tics, ser muy exigente ante las circunstancias de vida, sin posibilidad de negociación, o era blanco o era negro.
Y entonces me dolía mucho. Y también tomé empecé a escuchar podcasts, comencé a leer artículos, empecé a escuchar conferencias de manera mucho más enfocada, más atenta, hasta que finalmente dije, a ver, no, tengo que ir a donde siempre he ido y donde siempre ha sido mi puerto seguro. Entonces comencé a hacer una búsqueda bibliográfica, mi médico me compartió un libro que, por cierto, no le he dado toda la atención que debería. Recientemente me compartió otro, le interesará saber a él que ya lo tengo impreso y ya estoy trabajando en las fichas con estrategias para tener un mejor manejo de esta condición. Y también me encontré, buscando, encontré libros que me están ayudando a manejarme con más tranquilidad, a entender qué es lo que ha pasado a lo largo de mi vida y qué me está pasando a mis 64 años con TDAH. Porque entender para mí es fundamental para poder seguir adelante en mejores condiciones y darme permiso también de aceptar la realidad que he vivido a lo largo de todos estos años, temas pues donde he sido rechazada, donde no se me han tolerado ciertas cosas, no se me han comprendido y no me estoy victimizando. Cosas que yo no entendía por qué no eran aceptadas. Muchas veces me han acusado de que mi voz es muy agresiva. Yo hablo fuerte, soy profesora, mi voz es también muy alta, soy muy expresiva, especulo mucho, mis manos todo el tiempo están en movimiento y ahora sé que en buena medida tienen que ver justamente con este trastorno o condición. Yo prefiero llamarle condición. Entonces, ahora entiendo por qué algunas veces estudiantes, cuando yo era muy joven, recién empezada como profesora, que me decían, es que es muy altanera, y yo decía, no soy altanera, ¿por qué dice que soy altanera? O decían, se cree mucho porque sabe mucho, y yo decía, no, es que no sé mucho, y tampoco me creo porque pues necesito aprender muchas cosas más. O decían que era despótica, que era déspota, que hablaba muy golpeado. Yo decía, pero yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo y conscientemente estoy buscando ser amable y conscientemente no me considero superior, al contrario, creo que tengo muchas cosas por aprender. Y del otro lado no se percibía de la manera como yo buscaba que fuera percibida. Ahora entiendo que pues esta personalidad muchas veces desbordada tiene que ver con esta situación de falta de atención, de falta de concentración, de aceleramiento. Y entonces mi palabra favorita de las últimas semanas es regulación o desregulación. Ahora cuando me pongo muy nerviosa, claro que ya dejé las llaves dentro del carro, segunda vez en mi vida, pero bueno, lo hice y me afectó mucho. Hace pocos días también mi teléfono se quedó en el auto y bueno, estaba yo así como histérica. Entonces ya cuando mi hijo iba por mi teléfono, mi siguiente pensamiento fue, a ver, como, calma, estás desregulada. Y he bromeado también con mi psicóloga, porque también le digo, estás desregulada o estoy desregulada. Entre broma y broma me está ayudando a entender que no es que yo quiera afectar a alguien, no es que yo quiera ir contra marea, no es ir avanzando a trompicones y a golpes, a gritos y sombrerazos. Es entender qué es lo que está sucediendo y cómo poder irlo modulando. Entonces, sin más, quiero contarles acerca de los libros que me he ido encontrando. Eh, Primero, pues me encontré uno que se llama Kit de herramientas para adultos con TDAH. Recuerden que TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay de muchos tipos, yo no me voy a meter ahí, invitaremos a alguien experto, experta, que nos pueda hablar al respecto. Por lo pronto, es una guía de afrontamiento, está editada por una editorial llamada Conciencia. Los autores son J. Russell Ramsay y Anthony L. Rothstein.
Es una edición, entiendo que bastante reciente. Ahorita les cuento, aquí lo tengo conmigo. Fue editado en la edición en español, justamente es de 2025. Es un libro bastante actualizado, muy interesante. Y bueno, desde esta frontera donde estoy, les diría, es muy valioso desde el punto de vista del desarrollo académico, del desarrollo de investigación realizado por especialistas en el tema. Entonces, pues eso lo hace un texto serio, un texto confiable, un texto que nos puede dar luz para encontrar estrategias para poder manejarnos de la mejor manera posible, encontrar caminos para estar mejor. Después tengo un librito que a muchas personas les puede gustar mucho, porque es un libro, además de que la edición es muy, muy bonita, es un libro que sí tiene texto, es inevitable que haya texto, pero tiene muchos muñequitos. Este libro, su autora es Alice Gendron, se llama Mini Guía del TDAH, Cómo comprenderte a ti mismo finalmente. Está editado por Grijalbo Vital. Es una edición muy, insisto, muy bonita. Está hecha en 3 colores de tintas. Tiene un verde que me gusta mucho, un verde tirando a turquesa muy oscuro, un rosa, y las hojas, algunas de ellas están desarrolladas en color amarillo. Es un libro también de reciente publicación, estoy confirmando la fecha. La primera edición en inglés salió en 2023 y ahora este libro que tengo yo en mis manos es la primera edición que sale en abril de 2025. Entonces, pues es un libro bastante reciente, todavía quema como bollos en el horno. Y bueno, tiene cosas muy interesantes desde el planteamiento de qué me pasa, eh, por qué me he preguntado por tanto tiempo qué es lo que me está pasando y no puedo manejarlo. Tiene una guía muy sencilla acerca de cómo utilizar el libro, maneja niveles de TDAH, explica pues los orígenes de este trastorno, explica cómo se va relacionando el TDAH con la dopamina, que también se ha dicho de paso, pues está fuertemente vinculada a temas de depresión y que en mi caso a mí me está ayudando a entender que no necesariamente cosas que yo asociaba a la depresión tenían que serlo así, tenían que ser así. Realmente me estoy encontrando que están relacionadas muchísimo más con el déficit de atención. Entonces, no es que seas diferente, pero si eres diferente, piensas distinto, procesas distinto, sientes diferente, también percibes diferente, se asocia también a las personas paz. Yo me considero una persona paz, con ese, persona altamente sensible. Y bueno, este libro sigue explicando los tipos de TDAH, cómo se dan combinaciones, cómo puede haber solamente TDA y luego puede haber TDAH. Dicen que a veces tiene, el mismo libro lo plantea, que es resultado más bien que el TDAH tiene que ver con una mala educación. Me atrevería a decir, después del camino que he ido andando, no forma parte de eso, aunque sí pueden llegar a acusarte de mal educado, de berrinchudo, y pues no va por ahí. Explica quién debe diagnosticar esta condición, quién puede evaluar, quién puede explicarte los síntomas, cómo puede ser la inquietud, cómo puede ser la distracción continua y muy fácil, esta que es horrible y a mí me acompaña en todo momento, que es interrumpir conversaciones diciendo cosas no necesariamente lógicas o que formen parte de la conversación, problemas de organización y mucho más en el camino. Entonces explica cómo se dan los síntomas de cada una de estas cosas que he mencionado, como la falta de atención, como ser hiperactivos, cómo ser hiperactivo e impulsiva, hay síntomas no oficiales, cómo el TDAH afecta a tus emociones, por qué hoy por hoy se está diagnosticando tan tarde esta condición,
qué trastornos, insisto, como la depresión, se asocian al TDAH y qué sucede después de que se diagnostica. Y yo les diría, pues, sucede que hay que ponerse a trabajar. Yo les decía, primero se pone uno muy triste, el libro lo explica, claro que tiene uno muchas preguntas, muchas dudas. Luego, cuando uno comienza a entender, dices, bueno, pues no está tan mal, lo puedo entender, sí, a ratos se siente mucho enojo, y finalmente va uno entendiendo. Creo, me atrevo a decir, que en la medida en que nos vamos informando, en la medida en que vamos creando una red de apoyo, vamos consiguiendo manejarnos en mejores condiciones. Hay grupos de apoyo en internet, tú puedes formar tu propia red, tal vez con tu psicólogo, con tu psiquiatra haya algún grupo de apoyo también. Tú podrías formar un grupo de apoyo, eso es posible. Y bueno, después presenta un listado de palabras que se asocian al TDAH, y una que les invito a explorar mucho es el de enmascarar. Nos hacemos maestros de enmascarar. No es un tema de hipocresía, es un tema de lo que hay que demostrar ante la sociedad para no parecer distintos, para ser parte del grupo, para poder pertenecer. Entonces, pues tiene muchas, muchas facetas. Y luego este mismo libro lleno de muñequitos te presenta un día en el con TDAH. Y entonces, bueno, pues te va explicando desde por dónde vas pasando, por el cansancio, por los sentimientos, por el tema del baño, de asearte, porque a veces da flojera, en el caso de muchas personas, pues maquillarse, qué pasa con la cafeína. Yo me declaro que sigo siendo amiga de la cafeína y que la necesito para poder seguir operando en este mundo complejo. ¿Qué sucede cuando se te olvida comer? Tienes tanta concentración, llegas a un grado tan extremo de hiperfoco en muchas ocasiones que se te olvida comer. Poner las cosas en lugares equivocados, dónde dejé los lentes, dónde dejé las llaves, me iba a llevar tal bolsa y dónde la dejé, si yo la tenía aquí, luego te das cuenta que no la tenías ahí, la cantidad de veces que pierdes las llaves, que te distraes, etcétera. Entonces, pues te va ofreciendo una serie de cosas que te pueden suceder en el TDAH. Luego te da una serie de trucos, y los trucos tienen que ver con establecer rutinas, con establecer ciertas maneras de ir resolviendo aquello que te va rompiendo el orden. Lo recomiendo mucho, les recuerdo, se llama Mini Guía del TDAH, Cómo comprenderte a ti mismo, finalmente, de Alice Gendron, y publicado por Grijalbo Vital. La primera edición en español fue realizada en abril de 2025. Y luego tengo un libro que para mí ha sido así como el más revelador y el que más hasta este momento me ha ayudado a ir entendiendo la condición del TDAH. Se llama Casi todo lo que sé del TDAH, déficit de atención e hiperactividad, hallazgos y reflexiones. Este libro fue escrito por Guillermo Iraola, español. La editorial es Pinolia y fue publicado en 2024 en la ciudad de Madrid. La primera edición se vuelve a sacar en marzo de 2024. Forma parte de la colección Manuales Prácticos, y quiero decirles que me ha encantado. Hay partes que me han resultado muy, muy complejas. Explica con puntos y comas el proceso que esta persona, Guillermo, ha vivido a lo largo de los años una vez que le diagnostican el TDAH. Entonces se mete a hacer una investigación complejísima y detallada acerca del contexto histórico en donde podemos ubicar esta condición, y bueno, con la sorpresa de que no hay tanta investigación como sería deseable que hubiera. Las afirmaciones, los mitos, las creencias que existen acerca de este trastorno. Habla del diagnóstico y comienza a hablar de
de qué es lo que te está pasando, ¿sí? Cómo te va pasando cuando todavía no tienes la etiqueta y cuando vas comenzando a estar, diría él, bajo el radar, bajo vigilancia y comienzan a detectarse las circunstancias en las que se está presentando ese TDAH. En el caso de este autor, él lo detectan alrededor de los 30 y tantos años. Estoy buscando el dato, ya no me acuerdo. Eh, por aquí debe decir, no lo tengo en este instante. Pero él es diagnosticado, pues yo digo que muy joven, antes de cumplir los 40 años, pues sobre los 40 años. Y pues sí ha sido un trancazo. Luego pues va hablando de cómo ha sido antes, cómo ha sido después. Se refiere a todas estas cosas que vas encontrando, que vas descubriendo. Habla de la dopamina nuevamente, habla de los tipos de medicación, te habla de lo que te escribe, te escribe sobre qué medicamentos están permitidos, las interacciones medicamentosas con otros fármacos, te explica cómo se desarrolla el tema de la dopamina nuevamente, cómo sucede el tema de la desregulación y él utiliza como ejemplo pues su propia experiencia, eh, habla de pues qué sucede cuando se combina, por ejemplo, alguien que tiene TDAH, que está siendo medicado y combina alcohol, alguien que se mete drogas, cuáles pueden ser las consecuencias. Y yo les diría que yo creo que es como un canto este libro, me voy a permitir ser cursi, este libro es como un canto a la vida, es cómo aprender a desarrollar tu vida en las mejores condiciones posibles, entender lo que te produce estar confundido, entender pues las experiencias de otras personas, poder ver desde la mirada de otro ser que está viviendo, pasando por cosas similares a las tuyas. Y te comparte también pues un montón de datos sobre cómo va afrontando esta condición de TDAH. Entonces, les repito, se llama Guillermo Iraola, la editorial Espinolia. Yo estos 3 libros los conseguí en las librerías Gonville, aquí en Guadalajara. Si ustedes se meten a Amazon, hay algunos otros libros que tienen muy buenas referencias, muy bien evaluados. Tengo ahí 2 en espera, pero todavía no hago la locura, porque pues implica desembolso económico. Sin embargo, está siendo una experiencia de aprendizaje que me está enriqueciendo y me está permitiendo a mis 64 años aprender a fluir lo mejor posible. Tal vez esta discontinuidad en el podcast tiene que ver con esto, con esta construcción de aprender y reaprender, reconocerme, reentenderme y andar la vida, caminar la vida. Tengo aquí otro libro, este también lo encuentran, la gran mayoría los encuentran también en Kindle. Tengo aquí otro que se llama Cuaderno de Ejercicios sobre TDAH en Adultos, rutinas personalizables y ejercicios interactivos para reducir la impulsividad, controlar el estrés, vencer el agobio y lograr una vida plena y productiva. Esta fue publicada por Tribemind Publications, no tiene autor, pero lo encuentran en Kindle y lo encuentran en Amazon también. Y por ahí me voy a permitir ir compartiéndoles algo más de bibliografía. Me encantaría que compartieran conmigo qué les ha parecido esta participación o este episodio, vamos a llamarlo así. Si ustedes han enfrentado diagnósticos de este tipo y si son diagnósticos tardíos y cómo los están enfrentando, asumiendo. Y bueno, ¿qué más cosas podemos hacer y construir como comunidad para estar lo mejor posible? Les agradezco mucho su escucha, su acompañamiento. Les invito a seguirme en Spotify o en la plataforma que ustedes prefieran, a seguirme en YouTube también. Me encuentran como 60 y qué. Pueden visitar las aportaciones que coloco en Instagram con la cuenta también 60 y qué.
Y bueno, pues a escribir en la cajita de Spotify, a evaluar, a recomendar. Necesito mucho la recomendación, insisto, no es un tema de monetización. Me voy a atrever a decir, es un tema de acompañamiento. Acompáñenme, por favor, es importante. Muchas gracias, hasta la próxima.